y el triunfo será nuestro a través de la tenaz lucha de ustedes. Hermano Mario Aday, primero que todo fue muy concurrida la reunión, aparte de que fue muy buena, muy productiva, también fue muy concurrida. Hubo entrada de nuevos miembros de la Junta Militar de Veteranos Cubanos esta noche, así que escoges el tema. Esta es la 7ª provincia, es tu casa, tú lo sabes. Adelante. Muy buenas noches, Cuba. Muy buenas noches a los hombres y mujeres de buena voluntad que están en nuestro territorio. De aquí le enviamos más que un abrazo, le mandamos nuestro amor hacia ustedes, porque ustedes nos hacen firme a nosotros y nosotros podemos hacerlo firme a ustedes. No antes de comenzar a decirles otras cosas, quiero felicitar a aquellos hombres que conocieron a nuestro comandante en jefe, Juan Carlos Medina Plata, que sé que algunos nos estarán escuchando porque sabemos que escuchan esta emisora cada vez que tienen una oportunidad. Él desapareció, pero sus ideas quedan en nuestros pechos, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Nosotros seguiremos luchando siempre por la libertad de nuestra patria. Nosotros sabemos que ustedes, al igual que nosotros, que vale más un día de libertad que 50 años de esclavo. Y la esclavitud hay que exterminarla. En la reunión de nosotros esta noche ha sido un éxito en todos los frentes que hemos discutido, más nuevos miembros que están acudiendo en estos últimos momentos, que están oyendo la situación de nuestra patria. Están viniendo tanto jóvenes como hombres de alguna edad a refortalecer la fila de la libertad, no solamente de la Junta Militar de Veteranos Cubanos, sino en la fila de ustedes, porque todo el apoyo que ustedes que se merecen, quisiéramos podérselos dar, pero todo lo que nosotros podamos apoyarlo y ayudarlo, nosotros estamos dispuestos en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Nosotros estamos al lado de ustedes, o estemos más lejos o quizás estemos más cerca de ustedes. Adelante, cubanos. El abrazo está echado no solamente para aquellos que hoy están en pie de lucha, sino aquellos que todavía no han comenzado la lucha o quizás hayan comenzado más en silencio. Es hora de que haya un grito de libertad en todos los pechos de ustedes y dentro del pecho de nosotros. La libertad se consigue, pero con sacrificio, y eso es lo que hay que hacer, sacrificarse para poder alcanzar la libertad de nuestros hijos, la libertad de nuestros nietos, la libertad de ustedes y la libertad de nosotros, porque aquí, tan lejos de ustedes, nosotros nos sentimos presos al no poderlos abrazar y decirle todo lo que tenemos que decírselo. Pero imagínenselo, porque nosotros sabemos lo que ustedes están imaginando, y así la lucha cada día será más fuerte y más honesta y más patriótica. Un abrazo, Cuba. También fue impactante el hecho de que estuviera esta noche allá con nosotros Juan Carlos Medina, el hijo del desaparecido hermano Juan Medina Plata. Es decir, continúa la tradición en este aspecto. No había estado anteriormente, pero hoy estuvo allá y yo creo que tiene una gran significación. Bueno, el doctor Roberto Ortega, como parte de la cabeza de dirección de lo que es la Junta Militar, fue quien condujo este evento, esta reunión, este compartimiento que hemos tenido, donde se incluyó también, repito, las palabras finales a cargo la manera de propagarlo, porque siempre estamos en el enfoque hacia adentro de Cuba, pero él dio un enfoque en general de una serie de situaciones que van a ser más adelante enumeradas en próximos programas con la amplitud y el desenvolvimiento que él lo realizó. Pero volviendo al coronel Roberto Ortega, usted fue quien condujo pues la noche de hoy, y es mejor que sea precisamente el doctor Ortega que nos hable de lo que se puede hablar, ¿no?, al respecto de esta reunión muy especial de esta noche. Buenas noches. Bueno, Fabián, como usted decía, nosotros nos sentimos muy satisfechos de la reunión de hoy porque realmente pudimos hacer un análisis de la situación
interna de la oposición en Cuba, del trabajo que se está realizando, y nos dieron a todos los que participamos, la reunión dio una visión general de cuál es la situación que tenemos en el combate contra el castrismo en este momento. Además, como usted decía, hay buenas nuevas incorporaciones a la Junta, tanto nacionalmente, es decir, aquí en los Estados Unidos, que tenemos nuevas incorporaciones, como el trabajo que estamos haciendo de incorporar miembros en Cuba al trabajo de la Junta Militar de Veteranos Cubanos, que de paso estamos exhortando a todos aquellos que quieran incorporarse a la Junta Militar de Veteranos Cubanos, hayan sido militares o no, pero que entiendan que la lucha de esta organización es una lucha correcta, con objetivos correctos, sencillamente incorporarlo a las orientaciones y al actuar, a la acción de la Junta Militar de Veteranos Cubanos. Creo que fue importante la reunión por eso, y realmente, como presidente de la Junta, nos sentimos muy satisfechos de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo porvenir que tenemos, es decir, que lo que se presenta de inmediato en el futuro próximo con relación a la lucha contra el castrismo. Queríamos además decir que somos, de los que estamos aquí, somos miembros además de masones de la logia Osvaldo Ramírez García, y queríamos aprovechar para en esta intervención, como secretario de esta logia, decirle que esta es una logia patriótica, logia que tiene los intereses de la libertad de Cuba en el primer plano de su accionar, que la mayoría de los miembros de esta masonería, de los hermanos masones de esta logia, somos además miembros de la Junta Militar de Veteranos Cubanos, y digamos, somos como el brazo armado, el brazo de accionar de esta logia, que es una logia, repito, totalmente patriótica, y recordarle a los masones en Cuba que la masonería desde el inicio en Cuba fue una masonería donde se hacía revolución, era una masonería donde realmente se combatía por la libertad de Cuba, y los masones se reunían para trabajar en clandestinaje contra el coloniaje español. Exhortamos a los masones que están en nuestra patria, a nuestros hermanos, a que realmente también empiecen a levantar su voz contra el régimen y se conviertan en logias realmente patrióticas, como eran las logias de Carlos Manuel de Céspedes y de nuestros próceres de la independencia. Necesitamos en Cuba también logias patrióticas, y aprovecho por eso esta ocasión, aparte del llamado que le hacemos a todos los militares y a los que hoy en Cuba actúan contra el gobierno de los hermanos Castro, expresarle nuestro más completo apoyo a todos ellos, y que seguiremos actuando para apoyarlos materialmente, además de moralmente y en todos los aspectos que tengamos en nuestra mano. Yo quiero decir también que a mí personalmente también me impactó mucho emocionalmente la presencia de Roberto Perdomo. Sí. Roberto Perdomo es uno de los hombres de la heroica situación de la década de los 60, larguísimos años de presidio, y hoy lo vimos bien rejuvenecido, bien fuerte, más delgado, y ese es un hombre que representa mucho. Estuvimos hablando allí, hicimos una información que fue más o menos lo que anoche se habló aquí en este mismo programa, pero yo siempre digo que las audiencias de sábado y domingo no necesariamente son las mismas de finales de semana que las de entre semana. Y entonces nos hicimos eco de muchas cosas en que pudimos compartir con ustedes allí, pero específicamente hay dos que hay que señalar. Una de ellas fue las declaraciones de Jorge Luis García Pérez Antúnez el jueves allá en Camagüey, donde se le cambia el nombre al organismo que él preside, y de ahora en adelante son comandos de la resistencia dentro de Cuba. El acuerdo también dado a conocer por el propio Antúnez de que ya no van a haber reuniones o concertaciones previas, señaladas, avisadas, sino que van a trabajar en facto. Llegaron 24 y se plantaron en tal lugar, y allí está la manera, la forma, la vía. Ellos son los que lo saben, ellos son los que lo van a hacer. Creo que esto ha sido un cambio tremendo, porque como decías tú al principio, él señaló, se acabó
la actitud de ciertas situaciones tranquilas y pacíficas, van a la beligerancia, van a la confrontación, y yo creo que eso tiene un sentido extraordinario. Y por otro lado, tuvimos también a este hombre que respetamos tanto, Félix Navarro, fundador del movimiento Pedro Luis Boitel, presidente del presidio en cuanto a la cosa del partido político Pedro Luis Boitel y representante de la UNPACO. Y anoche en estos micrófonos se señaló que en los próximos días hay 3 hombres de otras organizaciones que van a tener una entrevista con Antúnez. De hecho, él decía anoche, y repetimos ahora, que la UNPACO es muy fuerte dentro de Cuba, sobre todo ha conmocionado Oriente, que hasta hace 8 meses atrás nos hablaba mucho de la situación interna de la oposición, pero también él decía, nosotros tenemos mucha gente, pero no somos fuertes ni unos ni otros separadamente, porque esta gente todavía son más fuertes que nosotros. Anoche el doctor Roberto Ortega, aquí presente, en su comentario a nombre de la Junta, después yo le pregunté el entorno de Antúnez y también dijo palabras similares. Hoy las repitió en la reunión, pero me gustaría, coronel Ortega, que lo que anoche más o menos usted contestó y lo que usted hoy habló allí en la reunión, lo dijera también esta noche para los que no escucharon el sábado y el domingo la 7ª provincia. ¿Cuál es la reacción, cómo reacciona la Junta y usted personalmente ante esta proclamación de Antúnez de ir más a la confrontación con un nombre que ya es un cambio total? Comando. Comando significa, como yo decía anoche, los comandos Mambiche al inicio de este proceso, que hicieron muchas acciones en Cuba, comandos L de Tony Cuesta del Valle, comandos libres nacionalistas en Nueva York, New Jersey, Connecticut, de los hermanos Minguillón, muchas veces presos en Nueva York. O sea, solamente el concepto Alfa 66 y sus comandos hacia adentro de Cuba, es decir, ya comando le da un cambio a esto. ¿Cómo usted lo vio anoche, lo dijo aquí, cómo lo expresó también esta noche en esta reunión? ¿Qué significa este cambio en la realidad para la oposición y aquellos que nos escuchan en Cuba? Para nosotros esto es un cambio positivo, es un paso adelante, es una etapa superior, es como lo vemos, como una etapa superior en la lucha contra el sistema, una etapa donde vamos a una confrontación más directa. Yo imagino que después de las declaraciones de Antúnez, ya el gobierno está preparando también una forma de respuesta a este accionar como comando que planteó Antúnez. Esto lleva inevitablemente a una mayor confrontación y que realmente dejemos un poco atrás el que salen a las calles a resistir palos, piedras, abuso físico sin ninguna respuesta. Ya ellos como comando, imaginamos nosotros que pueden dar y que salgan con una disposición a dar una respuesta también física. Esta confrontación la necesitamos. Necesitamos que esta confrontación vaya a un nivel superior. Van a tener el apoyo nuestro en todo momento y estamos tratando incluso que salga un determinado apoyo de las Fuerzas Armadas, de las personas que honestamente aún militan y están en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que realmente puedan apoyar estos movimientos de los comandos de la resistencia civil. A eso vamos encaminados. Nosotros creemos que esto es una nueva etapa de la lucha y que vamos a ir a una confrontación superior contra el sistema, que es lo que nos va a llevar a la libertad de Cuba, la confrontación en las calles realmente. Mientras que no hagamos confrontaciones directas contra el gobierno en las calles, no hemos pasado a esa etapa. Creo que esto es un primer paso. Estamos llamando a unidad, a que realmente alrededor de esta idea de Antúnez se sumen los otros cubanos de la oposición, porque ellos solos tampoco van a poder hacer lo suficiente. Hace falta que todos nos unamos en función de dar este tipo de respuesta superior. ¿A qué se le atribuye por parte suya? Esto es una madurez que ha adquirido Antúnez en estos 3 o 4 meses que vivió fuera de Cuba, la experiencia de haber estado en Europa y haber conocido en Polonia, un ejemplo, en Checoslovaquia, elementos que han hecho lo que están haciendo ellos y sufrieron presidio también y al final se han visto a cargo de sus propias naciones, producto de los cambios que se ha originado por la confrontación y el sacrificio de esa cantidad de hombres. Consejos de personas mayores, oyó ciertas
indicaciones o reclamaciones o recomendaciones del exilio. ¿A qué se lo atribuye usted, en su opinión, esta reacción? Yo pienso realmente que es un proceso de maduración de Antunes, que ha llegado a adquirir determinada experiencia y vivencias personales que le han permitido ver que ese no era el camino totalmente correcto, y ha reenfocado su posición a esta otra de crear comandos realmente como fuerza más activa y realmente de mayor incidencia contra el régimen. Creo que vale la experiencia internacional, vale su experiencia personal en Cuba, y que esto es lo que le ha hecho cambiar y adoptar una posición que creemos que es mucho más justa y más acorde a lo que necesitamos ahora. Vamos a irnos a 4 provincias. Vamos a hablar de las 6 originales nuestras, no específicamente dando la vuelta que si son 16 las creadas, las 6 originales nuestras. Estamos viendo, esta es mi opinión, ¿no? Y es la opinión dentro de la 7ª provincia, que en Santiago de Cuba está Ferrer, la Unpaco. Se ha convertido en la dinámica de esa provincia. Estamos viendo que en las villas está Antunes, y hay una mujer que es Damaris Moya Portieles, que tiene unos méritos extraordinarios. El año pasado 12 arrestos, su casa destrozada, le dieron tantos golpes que los hijos creyeron que había muerto en uno de esos actos vandálicos y atropellantes del sistema totalitario. Félix Navarro en lo que es la provincia de Matanzas, y tenemos que ubicar a Bisset también en la provincia de La Habana. Suponga que sean las 6 provincias, no hablamos de las 16. Estamos hablando de 4 hombres. Si hablamos, y yo lo hablo a menudo, de que, un ejemplo, hay 10 hombres dentro de Cuba que pueden darle la cara al proceso cubano, ¿sería capaz esta cantidad de personas que hemos citado y otros que no han sido citados de llegar a una convergencia nacional real, positiva, de acuerdo a las circunstancias? ¿Es posible, es dable que esto se Yo creo que produzca? es posible, y que además es lo que necesitamos precisamente, Fabián. Creo que las condiciones están dadas para ir a esa unidad. Realmente hay madurez suficiente para eso. Creo que todos tienen sus méritos, pero está por delante la patria, y creo que la patria exige en este momento unir los esfuerzos en uno solo y buscar esa convergencia. Después que tengamos la libertad de Cuba, ya veremos cómo es el futuro. Lo primero es ahora lograr la libertad de Cuba. Creo que están dadas las condiciones y que vamos hacia ahí, hacia esa unidad. Eso esperamos. Mira, hay un hombre que quiero citar, aunque llevamos 2 semanas que no ha podido ser ni de ninguna manera posible sacarlo al aire, y compromiso hay para ello, que es José Alberto Álvarez Bravo. Yo me quedé pasmado hace un mes atrás cuando me dice que a través del internet ellos tienen 638 cubanos que trabajan coordinadamente a través del internet, tienen comunicaciones y están trabajando bajo una premisa, ¿no? Aparentemente de dimensiones a nivel nacional, repito. Y también el domingo el anterior, este abogado invidente García, que le habían dado una tunda allá en Camagüey, y me dice aquí en esta programación, en los grupos que estuvieron envueltos, eso fue domingo por la noche, después de la tunda de palo que le dieron, y me dice, en algún momento me menciona 4 o 5 grupos, y me dice, y el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, y a mí, tú sabes, me coge de sobresalto, porque yo desde muy chiquitico, de 14 o 15 años, yo auténtico, guitarrista, graucista, chivacista, esa es mi tendencia. Y entonces me dice, no, y aquí hay 38 miembros del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Automáticamente pienso en el licenciado Esquivel, que estaba esta noche con nosotros, y habíamos tenido conversaciones. Efectivamente, hay varios focos dentro de provincias en Cuba que son miembros del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. ¿Qué les dice eso a ustedes y a mí, que somos gente ya que pasamos de 65, 70 años de edad? ¿Habrá la posibilidad en algún momento que todo esto se derrumbe, que surja un Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que el origen es Martí, luego la revolución contra Machado, luego el gobierno de los 100 días, luego son los casi 8 años de gobierno auténtico? ¿Habrá esa posibilidad, ese sueño, esa sublimidad? Yo creo que sí, Fabián, que eso es, que se impone, la realidad está imponiendo eso. Y ese va a ser uno de los partidos en Cuba, sin lugar a dudas, porque tiene el prestigio y la lucha los respalda para llegar ahí. Yo creo que sí, que vamos a tener un partido auténtico.
bien representados en la democracia cubana del futuro. Pero coronel Ortega me está diciendo 38 miembros en Ciego de Ávila. Para mí fue, vaya, sorprendente, Bueno, porque si también. me dice 4 o 5, digo, bueno, está bien, no, 38 hombres, me lo está diciendo alguien que ha recibido una paliza, que es un abogado invidente, que a pesar de su situación visual, acabaron con él a golpe, que no es primera vez que hace esta denuncia, pero yo me quedé sorprendido, maravillosamente sorprendido, porque eso tiene que ser multiplicado, no hay lugar a duda. Y un ejemplo, el doctor Gustavo León, que lo hemos tenido aquí con nosotros, que fue presidente del Partido Auténtico en el exilio hasta hace 6 o 8 meses atrás. Vaya, es una cosa maravillosa que nos hace pensar que sí, que realmente todo esto va a venir. Que lo veamos no nosotros, eso no tiene importancia. Lo importante es saber y querer y estar convencido que sí, que se va a dar. Y por qué no un partido ortodoxo también el día de mañana. Son los dos partidos que deben aflorar como natural otro producto de la situación de estos largos años, que les ha tocado un panorama distinto, que han aprendido, quizás están más dentro de la situación posible de lo que va a surgir en Cuba, cómo se va a reconstruir el país, pero es alentador para nosotros saber que hay un partido como el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que haya varios focos en varios lugares de distintas provincias cubanas. Por lo menos para mí ha tenido una significación tremenda. Pablo, los hechos de la vida a veces nos sobrepasan. El otro día nosotros estábamos viendo la situación que tiene el Partido Republicano Cubano dentro de la isla, y tiene toda una estructura y una organización, y tiene realmente una membresía importante. Lo veíamos con ellos en una reunión hace muy poco. Déjame decirte que lo que me faltó decir en mi participación es que se los ofrecí, y tuvimos 2 o 3 veces aquí a Ibrahim Bosch a través de la línea telefónica, y hoy le dije a Carlos Corcolea, que es un hermano menor para mí, le dije, oye, esto está abierto, como está abierto a la cosa del segmento de la Junta, venir cuando tengamos una reunión para acá, también se lo ha abierto a ellos. Si no lo están utilizando más, no es por mí. Y se lo dije a Ibrahim ayer, usen más esto, precisamente. Sí. Yo creo que tienen que usarlo un poco más. ¿Qué dices tú de todo esto que hemos hablado? No, yo lo que quería decirle al pueblo cubano, que Antunes es un hombre, pero necesitamos muchos Antunes también, porque de nada vale que salgan 4 o 5 personas y los demás estén sumisos ante un problema tan grave como el de Cuba. Ya esa dictadura no debe existir más. Eso tiene que acabarse de una forma de la otra. Por eso yo exhorto a las personas que están en Cuba, a las personas jóvenes que están en Cuba. Yo sé que es difícil desde el exilio pedirle, porque nosotros no estamos allí. Pero en realidad hay que apoyar a esas personas que están en Cuba, dándolo todo por la libertad del país. La libertad no se consigue si no es con la lucha. No ha habido nunca una libertad que no se haya conseguido con lucha, esfuerzo y sacrificio. Y el pueblo cubano ya va para 55 años de esclavitud y necesita de una forma o de la otra quitarse esa cosa que tiene arriba, ese demonio, ese satánico de Raúl Castro que tiene arriba, tiene que quitárselo de una forma o de la otra. Y la única forma que hay es que el pueblo de Cuba se dé cuenta que ya esa dictadura está fuera de tiempo. Ya la única dictadura que queda en el mundo es la de Castro y la de Corea del Norte. Y ya en estos países latinoamericanos, ya Cuba no representa nada. Cuba tiene que salirse ya, el pueblo cubano tiene que salirse ya de esa miseria y esa desgracia y esa destrucción del país. Y nadie le puede resolver el problema a Cuba. Los únicos que se lo pueden resolver son ustedes, los cubanos. No esperen ayuda. Ustedes son los que tienen que ayudar a los hombres que están dando su vida y buscándose una cárcel y una prisión en Cuba por luchar por la libertad de la nación cubana. Yo exhorto a todas las personas en Cuba, a todos esos jóvenes que están en Cuba, que de una forma o de la otra combatan, porque solamente combatiendo es de la única forma que van a lograr tener esa libertad que tiene el mundo entero. Toda Latinoamérica está libre, todos son libres, el único país que es esclavo es Cuba. 55 años de dictadura no le dice nada a ustedes. Al pueblo cubano no le dice nada que lleven 55 años viendo cómo esa nación se ha destruido. Piensen, y esos militares están en Cuba,
esos muchachos jóvenes que son de la nueva generación, que se tienen que dar cuenta que todo lo que se ha hecho en Cuba ha sido en contra de la nación, que han destruido el país, que Raúl Castro no ha dado nada, que el viejo Fidel Castro ese, lo que debe morirse ya, el satánico ese, destruyó a mi país. Piensen esos militares, piensen bien que ustedes tienen familia, tienen hijos, y es hora de que Cuba se salga de esa miseria y de esa desgracia que le ha llevado la familia de los Castro, que lo único que han hecho es acabar con la nación cubana. Eso era lo que yo quería decirle. Si contáramos con el 10% de lo que ha estado suscitándose en la última semana en Ucrania, todo esto acabaría. Si los cubanos entendiesen y comprendieran que solamente a través de las calles, la determinación, el enfrentamiento, la confrontación, difiere un poco en cuanto a que si desde aquí lo tenemos y lo hacemos fácil, sí, pero que lo hemos venido haciendo, de que tenemos razón, de que tenemos el tiempo, el espacio, la decisión, y creo que tenemos el derecho. ¿Por qué no? Porque además le estamos diciendo una verdad. Bueno, peor sería que le dijéramos, esperen 6 meses más porque hay un gobierno tal y unas fuerzas armadas tal que nos van a ayudar. Es que en realidad el pueblo cubano tiene que saber que ellos sufren, pero nosotros también, porque ellos sufren allá adentro del país, pero nosotros sufrimos viendo cómo el país está destruido. Eso también va en la situación del cubano. Que no se piensen en Cuba que los exiliados aquí no, estamos lejos del sufrimiento de nuestra patria. No podemos hacer nada por cosas que tú sabes son difíciles de hacer y que no se les permiten, no nos lo permiten. Pero en realidad nosotros sufrimos todo lo que está pasando en Cuba. Que no se piense el pueblo cubano, el exilio está lejos. Y válgame la redundancia de por qué tanta gente van a Cuba y tratan de ayudar a los familiares y todo. Hay una cosa que yo digo y repito siempre, y tuve hoy la opción de decírselo a ustedes también y explicarlo una vez más. Las circunstancias para nosotros adversas han sido dos: el almanaque, que ha sido un enemigo implacable en los últimos años, y lo otro fue el ataque despiadado y fanático en contra de los intereses de Estados Unidos, Nueva York y Washington, en la cual la seguridad nacional del país se cerró. Y al cerrarse la seguridad nacional del país, algunas opciones que habían de entrar y salir, hacer pequeñas acciones dentro de Cuba, desaparecieron también. Es la que nos ha llevado a muchos a entender que tenemos que estar y buscar que se sepa de nosotros y nosotros saber de ellos. Exacto. Porque en definitiva, en la época también esta en que todavía había un exilio que aspiraba a que vamos a llegar y vamos a resolver y vamos a definir, ya eso ha pasado a la historia. Tenemos que, por lo menos estamos conscientes en este programa, que lo que estamos haciendo es cumplir el final de todos nuestros deberes y obligaciones, porque a ellos les corresponde dos cosas: quitarse el problema arriba y echar a andar la nueva república. Ya. ¿Qué ibas a decir, Mario? Bueno, yo lo que quiero decirle a esos hermanos que están en Cuba, que ellos tienen una cadena y que hace falta unir esos eslabones para esa cadena ser fuerte. Uniendo esos eslabones, apartando alguna diferencia, porque siempre la va a haber, tanto con ustedes como nosotros, pero aquí nosotros estamos tratando de unir todo el cubano de buenos sentimientos, de patriotismo, eso, que venga. Nosotros, gente tibia, no queremos a la orilla de nosotros. Nosotros queremos personas que se llamen patriotas y que tengan un Martí, un Maceo, un Máximo Gómez dentro del pecho. No aquel que no quiera, que le cueste mucho trabajo hacer las cosas. Aquí las cosas hay que hacerlas, cueste trabajo o no cueste, hay que hacerlo. Y ustedes, hermanos, unan los eslabones de esa cadena, que ahí es donde está la fortaleza de la libertad de nuestra patria. Únalo. Es como nosotros vemos desde aquí, por muchas cosas que sabemos de allá, que si ustedes se unen, aquello tiembla en poco tiempo. Únanse a la realidad de la libertad, no sigan siendo esclavos, tanto ustedes como esas Fuerzas Armadas, que nosotros tanto anhelamos un abrazo de ellos, y sabemos que ellos anhelan un abrazo de nosotros. Las Fuerzas Armadas de Cuba están comprometidas a la libertad de Cuba, igual que está ese pueblo. Y esos valientes que le dan golpe a las mujeres y que le dan golpe a esos hombres, porque son bien valientes con mujeres y con esos hombres pacíficos. Cuidado, no se le acabe el pacifismo y ustedes tengan que sufrir un desengaño.
levanten la mano para decir libertad, no levanten la mano para darle a esas mujeres. Nunca en el mundo se había visto un ejército o persona adicta al gobierno dándole golpe a las mujeres, a los niños en las casas, violando los hogares, rompiendo los juguetes. Nunca se había visto eso. Y nosotros nos da sentimiento con ustedes porque todavía no se han puesto a pensar lo que puede sucederle a ustedes. Reiteración para Ramón, Ángel y Morales en Remedio Las Villas. Por unanimidad en la reunión esta noche de la Junta Militar de Veteranos Cubanos, se les envía por este espacio a la 7ª provincia de la poderosa 670 un total respaldo a sus expresiones de solo 13 días atrás, extensivo a sus iguales, repetimos, a sus iguales en la zona occidental llamada Sandino. La Junta Militar de Veteranos Cubanos reconoce históricamente a los hombres de lo que fue el Ejército de Liberación Nacional, los veteranos de la guerra campesina. Por ende, la confianza y fe en ustedes, descendientes de aquella hombrada con costo de sangre y presidio. La causa de la libertad necesita de muchos Ramón, Ángel y Morales. Por otro lado, Leticia Ramos Herrería, el respeto, apoyo, solidaridad de esta Junta Militar de Veteranos Cubanos a tu ingente labor y liderazgo en las Damas de Blanco en la provincia matancera. Un acuerdo también de esta propia reunión de hoy, lunes 20 de enero en la ciudad de Miami. Francisco. Nosotros, después de las lindas palabras que se han expresado aquí, queremos hacer un recordatorio a todos los masones matanceros de las distintas logias de matanza, por ejemplo, de toda la isla, pero me voy a referir específicamente a las logias matanceras. Por ejemplo, la logia Sol, la logia Regeneración, la logia Reivindicación, la logia Verdad, la logia Libertad del Paseo de Martí, que lleva ese nombre de Libertad. Tenemos que recordar que desde nuestros patriotas, los mambises que lucharon, empezaron la lucha por la libertad dentro de las logias. Las logias tienen que cerrar sus filas. Tenemos que recordar que el inicio de esta lucha tenaz en contra de la dictadura que nos oprimía a nosotros, las logias matanceras se pusieron de frente y a luchar por la libertad de Cuba. Fueron sancionados varios miembros de las logias a bastantes años de condena. Tenemos que cerrar esas filas y exhortar a todos los masones matanceros a ser ejemplo de lo que hicieron el 7 de diciembre en La Habana, donde con vigor, con palabras fuertes, se señaló que las logias no era un juguete. Las logias son hombres que han luchado por la libertad de Cuba, y tenemos que seguir el ejemplo de La Habana, hacerlo en todas las provincias de Cuba, para ver si logramos la unión y podemos lograr que surjan los nuevos mambises que lucharon por la libertad de Cuba. El miércoles vamos a tener aquí la comparecencia de Pepe Mercochini. Pepe Mercochini es un miembro del MRR allá en Manzanillo Oriente y del MRR aquí en esta ciudad. Vamos a tenerlo aquí, vamos a hablar de Rogelio González Corso Francisco y de unos fusilamientos a que fueron llevados una veintena de jóvenes manzanilleros, y él fue uno de aquellos jóvenes que estuvo precisamente presenciando el espectáculo bochornoso de aquellos 5 fusilados allá en la zona de Manzanillo, y nos va a contar todas esas experiencias y hablar de lo que ha sido el MRR y lo que ha sido y será siempre dentro de la organización Francisco Rogelio González Corso, el hombre grande que entraba y salía aquí en las pocas épocas que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ayudó realmente, positivamente, a la lucha interna dentro de Cuba. Así que esto va a ser el miércoles en este espacio de la 7ª provincia. Doctor Roberto Ortega, nos alegra mucho y nos da mucho estímulo y nos hace sentirnos bien aquí en la cabina cuando entras los domingos con esa arenga tuya a los militares que en este momento están guardando la seguridad de elementos
régimen o guardando sus propiedades, y que ellos pues no tienen las ventajas que tienen los grandes mayimbes, etcétera. Me gustaría que tal como hacen los domingos, te dirigiera a esos que visten un uniforme, que cumplen órdenes y que son cubanos como nosotros y tienen también el deber y la obligación en un momento determinado de unirse a este proceso de la búsqueda de la libertad cubana. ¿Cómo lo haría, doctor Ortega? ¿Cómo no, Fabián? Creo que el momento es apropiado, igual que el de los domingos, para dirigirnos a los militares que están en vela a esta hora, custodiando municiones, custodiando técnica militar, custodiando en definitiva como oficiales de guardia de unidades militares que supuestamente están preparadas para combatir el enemigo que desembarque o invada en Cuba. Realmente ellos tienen en su mano la posibilidad de movilizar un apoyo adicional a la población civil, a la ciudadanía, como militares que son, conocen de organización militar, tienen acceso a lo que no tiene acceso más nadie, que son las armas, y tienen la posibilidad de apoyar a ese movimiento cívico, y es a lo que lo estamos convocando todos los domingos y en este momento y siempre, a que las Fuerzas Armadas dejen las unidades militares en función de ponerse en función de la población, del pueblo, y respaldar las manifestaciones del pueblo, de la ciudadanía, con su presencia física, vestidos de militares y haciendo el apoyo que tengan que hacer. Por ejemplo, ahora con esta nueva fase que está surgiendo de la creación de comandos civiles, los militares no pueden estar ajenos a eso. Esos comandos civiles va a ser confrontación en las calles, y la confrontación en las calles va a requerir el apoyo de ustedes, porque realmente el gobierno tiene en sus manos las fuerzas represivas fundamentales, tienen las tropas especiales. Ante una confrontación realmente pueden hacer uso de la mayor cantidad de fuerza. Ustedes son los únicos que pudieran apoyar una resistencia civil con su preparación y con sus posibilidades de acceder a poder accionar contra esta fuerza. Por eso es que queremos que ustedes estén alerta, atentos a cómo se manifiesta la población civil, cómo se manifiesta la oposición, y les pedimos estar en función de apoyar estas manifestaciones y defender al pueblo de las tropas que puedan ser movilizadas por el régimen para acabar con esa resistencia. Pueden ser vestidos de civil, como ustedes saben, o pueden ser como militares, pero van a hacer el uso de la fuerza y de las posibilidades tecnológicas que tienen en su mano. Solo ustedes pueden ser la contraparte efectiva del pueblo y no permanecer con las manos cruzadas ante una situación de este tipo. Coronel Ortega, hace un tiempo tenemos entendido de que a los, excepto los policías urbanos o porristas de esta época, como un ejemplo Joe Irving, el coronel Joaquín, Agüero, etcétera, todo ello en la provincia tuya de Matanzas, tenemos entendido que hace un tiempo que no les es permitido al resto de lo que son los militares en Cuba irse a las casas, a los hogares con sus armas de reglamento. Eso es así. ¿Qué significa esto en la realidad? Bueno, realmente ellos, los únicos que tienen posibilidad de tener armas y llevárselas para su casa son los militares de principal jerarquía, así los jefes. El resto de los oficiales, incluyendo a la policía, se le entrega el arma solamente en el momento del servicio y tienen que reintegrarla a la unidad, no pueden ir con ella a sus casas. Esto es una medida tomada por el gobierno porque quieren evitar que cualquier chispa, por producto de que un oficial o un agente use el arma, cree el movimiento que lleve a una sublevación popular. ¿Entienden? Entonces, por esa función se le quitó el arma a todos los oficiales, no pueden ir a sus casas con armas, incluyendo a la policía, tratando de evitar un problema con la población, porque ellos temen que una chispa incendie realmente y forme la revolución en Cuba, que se cree un problema alrededor de un accidente por un arma de fuego, etcétera. Ellos están temerosos de eso. Hoy en día solamente armas tienen los que están en las unidades
y los que están en servicio activo. El resto de las armas las tienen custodiadas los militares en las cuarteles y en los almacenes de armamento. Hace 20 años eso no existía. Eso no era así. Eso era, hace 10 años hace no existía. 10 años no tenían. Entonces tiene que tener un porqué. Tienen un porqué, es el que estoy explicando. El problema es que tienen temor a que realmente la situación se les está saliendo de la mano y que cualquier accidente, cualquier cosa, cree una situación popular que ellos no puedan contener. ¿Cómo visualizas tú Ciudad Habana? En un momento determinado de que puedan haber situaciones por las que se está buscando y tratando, ¿no? Crear condiciones de calle, toma de calle, confrontaciones. ¿Cómo ves tú la situación de La Habana, sobre todo con los ojos internacionales que están allí? En la ciudad de La Habana, de todas maneras, ante una posible situación de sublevación popular, están preparadas, van a salir a las calles las tropas especiales, las tienen preparadas ahí en Parque Armendáriz, tienen una unidad de tropas especiales en la parte de abajo del río Armendáriz, ahí están concentradas las tropas especiales de la policía, con la misión de salir de inmediato ante un problema de una confrontación civil, de que hay un levantamiento civil en la ciudad. Estos son miembros de las tropas especiales de otras provincias, están traídos de Oriente y de Camagüey, realmente para que no tengan ninguna vinculación familiar con la población en Cuba y puedan realmente disparar y agredir a la población sin tener temor a que son parte de su familia, por eso las traen desde allí. Esas son las tropas peligrosas que hay en La Habana, que pueden actuar en un momento determinado con una sublevación popular. Por eso es que hay unidades militares en la propia ciudad de La Habana y en los alrededores de la ciudad de La Habana, que la conforman militares que no tienen nada que ver con esto, que tienen que estar al tanto de esta situación y saber que en ese momento su enemigo son esas tropas especiales y que tienen que apoyar al pueblo para evitar una masacre popular a la que van ahí de seguro el gobierno, en el caso de la ciudad de La Habana específicamente. Antes de comenzar la reunión esta noche comentaba yo con Francisco y con Mario y le estaba aportando nombres que, claro, mínimamente, pero hay cubanos dentro de la provincia de La Habana, a lo largo de la provincia, que también se han dado la tarea de preparar a gente joven en artes marciales. Claro que no hay comparación cuantitativa entre lo que tiene el régimen y esto, pero al menos algunos cubanos que están preocupados en enseñarle a gente más joven el arte de la defensa. En algún momento determinado, quizás todo esto tenga un valor extraordinario. Nos quedan apenas 2 minutos para despedir el programa. Bueno, yo le puedo decir al pueblo de Cuba que el mismo riesgo ellos van a tener, que no tengan miedo. En otros países ha pasado también igual y han logrado la libertad. Y todo cuesta sacrificio, nada es de gratis. Y para tener la libertad hay que luchar por ella y no tenerle miedo a nadie. Y aquí hay un exilio que lo va a apoyar en cualquier momento que suceda cualquier problema. Pero no tenerle miedo a nadie que pueda venir a tener algo ofensivo contra el pueblo. Coronel Ortega, para no dejarlo que se nos vaya, le comentaba yo a usted y a los demás hermanos presentes que Victoria de las Tunas y Holguín son los últimos reportes que hemos tenido de audiencia. Grupo de gente allí en Holguín y en Victoria de las Tunas. Me gustaría muy mucho que usted dirigiera unas palabras a esos que allá en Holguín y en Victoria de las Tunas siguen la séptima provincia, escuchan la séptima provincia, entienden la séptima provincia. Me alegró mucho saber esa noticia de que tenemos una audiencia receptiva en Holguín, en Tuna. Ahí hay muchos militares de valía que conocemos personalmente, que pertenecen a unidades militares de la división de Holguín y realmente a la custodia del aeropuerto de Bayamo. Esa zona tiene militares realmente de mucho valor patriótico y creo que es importante que si oyen esta emisora de La Poderosa sepan la función de la Junta Militar y que realmente los estamos exhortando a apoyar a la población civil en sus manifestaciones contra el régimen. Bueno, alfa y omega, todo lo que comienza termina. Gracias Luis, Francisco, Mario y Roberto Ortega.
Mi nombre es Héctor Fabián. Pasamos los micrófonos de inmediato a nuestro hermano Humberto García. Esta ha sido una edición más de la Séptima Provincia. Una sola e indivisible, aquí en el corazón de la pequeña Habana, e interpretada en algunos lugares de Juana la Larga, nuestra isla cubana. Muy buenas noches.